Amado Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor y pedimos que en el día de hoy, a pesar de todo lo bueno que eres con nosotros y de todas las cosas lindas que nos has dado en esta mañana, tú abras nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra y hacer lo que nos corresponda a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de una oportunidad. Y las oportunidades nos llegan a todos nosotros. Algunos las aprovechamos y otros no. Hace muchos años una señora me dijo con mucha ternura, y era una mujer muy adulta, y me dijo así, muy sentida, me dijo: hijo, las oportunidades vienen una vez y se van. Si tú no las aprovechas, pasan, porque así son. Oportunidad es el momento, la ocasión de hacer algo. Es solo a veces un instante. Hace 4 o 5 semanas yo fui a Hondipo por la mañana muy temprano. Siempre voy muy temprano la mayor parte de las veces, o en las tardes. Me encontré con una cajera que le vi en su cara la necesidad que tenía de algo en su vida. Le saludé, después de pagarle, le dije que Dios le amaba y vi que los ojos se le humedecieron. No tenía en mi bolsillo una tarjeta para darle, pero le empecé a hablar del Señor. Y le dije: mira, voy al carro a buscar una tarjeta para darte la dirección de la iglesia. Fui al carro y no la tenía. Dije: pero mañana te la traigo. Al otro día yo fui, muy temprano en la mañana, con tarjeta, con un bolígrafo para regalárselo. No la encontré. He ido muchas veces a Hondipo, jamás la he visto. No sé si tuvo un accidente, no sé no sé lo que pasó con ella. Pero digo esto porque las oportunidades vienen una vez, y si usted no lo aprovecha, tenga cuidado. Cargué por muchos años un dolor muy grande en mi vida, porque en Cuba visitaba mucho los hospitales. Siempre ha sido mi pasión visitar los enfermos. Y ese día habían 3 enfermos allí. Hablé con ellos y a la otra cama había un enfermo. No lo conocía, pero él también quería que le hablaran. La gente me estaban sacando porque era el horario ya. Y yo le dije a él: no te preocupes, mañana yo vengo. Y al otro día yo fui, ya había muerto. Yo no sé qué tenía yo que hacer, pero me dolió mucho porque yo quería estar allí. Digo esto porque las oportunidades vienen una vez, y la oportunidad de ser un fundador viene una sola vez y no vuelve. Es en el momento. Y hay un refrán en inglés que dice now or never. O lo haces ahora o no lo vas a hacer nunca. Los fundadores tienen el privilegio porque le dan comienzo a algo. Los fundadores tienen la oportunidad de empezar, dar el comienzo a una historia, a una fundación, a un negocio. Y usted dice: yo fundé este negocio, este restaurante, esta empresa. Usted sabe que usted lo hizo y más nadie que usted lo hizo. Entonces eso es un privilegio. Pueden fundar una ciudad, una organización benéfica que ayude a muchas personas, así como una grande empresa. Y los fundadores tienen la oportunidad de dar en la primera página. Cuando se lee la historia, hay que tocar con esa persona, porque fue quien le fundó, quien lo hizo. Y la razón que hizo esto es porque en ese momento aprovechó la gran oportunidad. La Biblia habla de un hombre que siempre habrá que tocarlo en la historia de la Biblia. Inclusive Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no había un hombre más grande que Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista tuvo el inmenso privilegio de presentar a Jesús.
Él estaba bautizando miles de personas en el río Jordán y allá se apareció, venía la silueta de Jesús y él paró el bautismo, paró lo que estaba haciendo. Señores, un momento, acaba de llegar aquí alguien extremadamente importante. Y la figura de Jesús se veía venir serena, sencilla, su frente en alto, su mirada firme a toda la multitud. Él sabía que en ese momento iban a pasar cosas extraordinarias. Y como en efecto, Juan el Bautista hizo un alto así, todo el mundo guardó un silencio sepulcral. Y él dijo, he aquí, mírenlo allá, ese que viene ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Y el hombre siguió avanzando y se le paró frente a Juan y le dijo, ahora tú me tienes que bautizar. No, yo no te puedo bautizar, tú me tienes que bautizar, porque tú y yo tenemos que cumplir la palabra. Y Juan dejó todo lo que estaba haciendo y bautizó a Jesús. En el momento que lo bautizó, dice, se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso es lo que significa ser, ¿qué cosa? Un fundador. Se lo olvidó, ¿verdad? De eso es que vamos a hablar. En ese momento él dio comienzo a algo muy grande. Pero para hablar de algo conocido que todos sabemos aquí en esta nación, ocurre una temporada que le decimos el día de dar gracias. Y algunos en inglés decimos Thanksgiving Day y otros le dicen Thanksgiving. Yo no sé si lo ha oído por ahí. Este es el día de Thanksgiving, no sabía que había un santo así, pero de cualquier manera, ese día es un día grande en esta nación. Es un día que lo celebra todo el mundo aquí. También se celebra en otras partes del mundo, pero me importa aquí. El día de dar gracias aquí se paraliza casi todo. Es el día que más venta hay. Es un día inmenso, enormemente grande. Y claro, hay muchas versiones acerca de esto. Le pregunté a mi amiguito Hugo y me dio varias ideas. Me dijo Hugo que en una colonia llamada Plymouth Plantation, en lo que más tarde fue el estado de Massachusetts, ahí nació el día de dar gracias. Una de las versiones que hay. Algunos dicen que se reunieron un grupo de inmigrantes que habían allí, invitaron a los nativos porque no había cosecha y ellos celebraron una cosecha y empezó a haber abundancia de comida. Hicieron un alto para darle gracias a Dios por todo lo bueno que había sucedido. Otros dicen que el gobernador de lo que más tarde fue ese estado, mandó a ese grupo de personas a la iglesia para que escucharan al pastor y el pastor les bendijera y orara por ellos. Y así surgió el día de dar gracias. Más de 100 años después. Esto fue en el año 1621 al 23. Uno dice en el 21, otro dice en el 23. Pero en el año 1700, pasó mucho más allá. 1777, el 1 de noviembre, el Congreso de los Estados Unidos declaró el Día de Acción de Gracias. Y ahora pues nosotros lo conocemos como, hoy es el día de dar gracias. Un día tan grande, un día tan inmenso, en que millones y millones de personas dan un momento de alegría a esta nación. Se hacen diferentes comidas, se celebra de alguna forma, en fin. No quiero solamente hablar de la grandeza del Día de Acción de Gracias, sino cómo empezó. Un pequeño grupo de personas, yo diría, adecuadas para que eso ocurriera, fueron los que se presentaron en ese momento para ser fundadores. Por eso ser fundador tiene algo importantísimo para nosotros. Y las personas que tienen la oportunidad de ser fundadores son personas que están allí para comenzar las cosas, que están para dar el origen a lo que realmente nosotros debíamos de aprovechar también en el día de hoy para mencionarlo. Están en el momento oportuno, acuérdese la palabra, oportuno. Y los fundadores son las personas claves
para dar comienzo a cosas muy grandes. Estoy diciendo todo esto porque usted como yo conocemos que hay compañías aquí que hoy son gigantes. Vamos a pensar este mismo amiguito Google. ¿Cómo empezó Google? Un grupito de personas se pusieron de acuerdo para empezar Google, otro para empezar Facebook. ¿Cómo empezó Walmart? Con una familia. Y así las empresas que hoy son gigantes en los Estados Unidos empezaron con un grupito de personas muy apropiadas como Apple. Por ejemplo, los hoteles Holiday Inn empezó así con un hombre que salió y no encontraba un lugar para él y su familia, y después de regresar de sus vacaciones decidió tomar todos sus ahorros, vendió su casa y formó un pequeñito hotel donde se pudiera quedar el padre, la madre y hubiera un lugar para los hijos. Así sucedió, así se formó. Y otras empresas han hecho lo mismo, precisamente porque todo comenzó con un grupo de personas clave. Y note la palabra claves. Cuando hay un grupo de personas clave que se ponen de acuerdo, es más, la Biblia dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que le pidan al Padre, le será concedido. Y yo quiero hablarles hoy de una iglesia donde ocurrió un avivamiento que asombró a todos los alrededores. Estoy hablando de la iglesia en Samaria. Samaria es un territorio que hay allá en Jerusalén. Es un lugar apartado. Yo estuve en Samaria cuando fui a Jerusalén. Y los samaritanos tienen la costumbre de tener las cosas lindas por dentro, es decir, por fuera. Y a veces creo que es al revés, por dentro. Y ellos no se preocupan mucho en las demás cosas, pero usted llega a Samaria y usted ve algunas cosas regadas aquí, otras cosas regadas allá, en fin. Se le atribuyó a esa ciudad una fama difícil de entender, porque todas las personas que cometían errores serios en Jerusalén lo deportaban a Samaria, mujeres y hombres. Entonces, hablar de los samaritanos era hablar de alguien que tenía un calificativo que no era muy agradable. Y a esta ciudad desciende Felipe, el evangelista Felipe. Dice la Biblia, desciende a Samaria con el mensaje poderoso del evangelio, y encontramos que allí yo me imaginaba y me preguntaba, ¿por qué surgió un avivamiento tan rápido allí? ¿Qué pasó? ¿Qué había en Samaria? Bueno, miren lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 5 al 8 en adelante. Dice así: Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales y milagros que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de lo que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos fueron y recibieron al Espíritu Santo. ¡Wow! No estamos hablando de 4 personas, eran miles de personas. Había una bendición que se sentía en las calles. Había una motivación en aquel lugar, y simplemente era un joven que había salido perseguido desde Palestina o desde Jerusalén y llegó a Samaria. Y el avivamiento fue tan grande
que tuvieron que mandarle avisar a los apóstoles para que vinieran a aquel lugar y pudieran entender lo que estaba sucediendo allí. Cuando ellos vinieron, que confirmaron, allí hay muchos sucesos de los que no voy a mencionar ahora, pero la bendición fue tan grande, tan asombrosa, que aún Jerusalén se estremeció y todos se quedaron asombrados. ¿Cómo es posible que en Samaria haya habido un avivamiento tan grande? Cuando pensamos en esto, creemos que esto surgió así como por arte de magia. No lo crea. No lo crea. Hubieron cosas allí. Y nos preguntamos, ¿cómo comenzó? ¿Sería con el mensajito de Felipe? ¿Sería acaso con los milagros que ocurrieron? Sí, eso fue muy especial. Pero vamos a la historia. ¿Qué había sucedido unos años antes? ¿Realmente empezó allí la iglesia de Samaria? ¿Realmente empezó la bendición allí? No, esto fue mucho antes. ¿Sabe cuándo nació la iglesia de Samaria? Un mediodía. Dice que Jesús iba de camino y llegando al pozo de Jacob se detuvo. Mandó a sus discípulos a la ciudad a buscar comida y él se quedó en el pozo. ¿Tenía necesidad Jesús de quedarse en el pozo? No, él sabía. Jesús lo sabe todo. Sabe que tú vas a estar aquí hoy. Sabe que va a estar oyendo este mensaje. Él lo sabe todo. Y se sentó en el pozo y allá a lo lejos venía una mujer con su cántaro a la cabeza, muy fascinadora. Y Jesús se encontró y empezó a hablar con ella. Mujer, dame agua. Y esa conversación que ya nosotros sabemos. Se realiza el gran milagro cuando ella le dice, si tú supieras, le dijo Jesús, ¿quién te habla? Toda esta conversación que ya nosotros sabemos. Le dijo, Señor, dame de esta agua. Busca a tu marido para que yo te dé de esta agua. No tengo marido. Claro, no tienes ahora. 5 has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. ¿Quién tú eres? Lo sabes todo. Sabes mucho de mí. Claro que lo sé. Allí ella se rinde a Jesús y le dice, Señor, déjame este cántaro aquí, porque esto me estorba para yo correr. Y corrió a la ciudad y le avisó a las personas, le avisó a sus amigos, le dijo, vengan conmigo para que vean que yo he encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad y todo lo que yo he hecho en mi vida. ¿No será este el Cristo? Cuando regresaron los samaritanos que se encontraron allí con Jesús, miren lo que dice la Biblia. Muchos samaritanos, estoy leyendo en Juan capítulo 4, verso 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en el testimonio de la mujer y que me dijo todo, que decía, me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció con ellos 2 días y mucho más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a parar un momentico aquí. ¿Se da cuenta dónde nació la iglesia de Samaria? ¿Acaso fue con el mensaje de Felipe? ¿O fue aquella mujer, una mujer, viró para la ciudad, trajo un grupo de hombres, conocieron a Jesús? Ese grupo de hombres le dijeron a Jesús, no te vayas, quédate 2 días. En 2 días Jesús lo discipuló de tal manera que nunca más se le fue, como decía Ben-Hur. Después que ese palillo se pega al poste de luz, no hay quien lo rompa. Entonces Jesús los bendijo a tal grado que aquella bendición quedó permanente en la vida de los samaritanos. Nunca más supieron nada. Ahora, póngase a pensar cuando viene Felipe anunciando el evangelio y anunciando el poder de Dios, ¿qué pasó en el corazón de aquellos que habían recibido a Jesús? Empezó a latir y todos se unieron a Felipe. ¿Se da cuenta que Felipe no estaba solo? Entonces, ¿dónde nació la iglesia de Samaria? ¿Nació con el mensaje de Felipe o nació con el grupo de la mujer samaritana?
¿Se da cuenta? Porque la historia comienza allí. No se veía lo que estaba sucediendo, pero el Espíritu Santo, que lo sabe todo, dirigió a Felipe a Samaria. Y allí ocurre esta gran bendición. Fueron miles y miles de personas los que se salvaron, porque había una base ya hecha en aquel lugar. ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque hoy, día 10 de abril, se abre una oportunidad delante de tus ojos y delante de los míos. Hoy es la gran oportunidad. Porque para conocimiento de todos que hemos anunciado, inclusive se han cambiado las fechas porque así Dios lo ha querido, el día 15 de mayo empieza en esta iglesia el Buen Samaritano en inglés. Totalmente en inglés. Claro que sí. ¿Y por qué en inglés? Si nosotros estamos contentísimos aquí, si nosotros estamos felices con estos merengazos que toca, dije mal, dije una palabra fea, no es tan fea como un poquito despectiva, con estos merengues tan hermosos que toca aquí Ben-Hur, con estas canciones tan buenas, con este movimiento que él tiene en su corazón, con este ritmo caribeño, ¿necesitamos nosotros una iglesia en inglés? ¿Será que la necesitamos? Yes. ¿Sabe por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué vamos a empezar el Buen Samaritano? No otra iglesia, el Buen Samaritano con el mismo mensaje en inglés. Este mismo servicio, simplemente lo que cambia es la lengua. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros hijos no están aquí. Después que hablan inglés y son mayores de edad, buscan su lengua. Les molesta, ¿verdad, Nelson? Les molesta. Hablan con nosotros en la casa, pero sueñan en inglés, ven en inglés, piensan en inglés, casi comen en inglés. Sus amistades son gente que habla inglés y ellos no se someten. Vienen un día de una celebración por complacer a papá y a mamá, pero luego buscan una iglesia, gente que hemos discipulado, que hemos ayudado, que son buenos líderes donde quiera que están en otras iglesias, pero no lo tenemos aquí con nosotros. Jóvenes profesionales y no profesionales no están con nosotros. ¿Por qué? Tristemente por el idioma. La mayoría de nuestra comunidad, y voy a hablar del 65% de los hispanos que viven en los Estados Unidos y especialmente en el sur de la Florida, hablan inglés. 65% se ha convertido su lengua primordial en inglés. Todos los jóvenes de high school, está hablando el 65%. Note esto es muy serio. Y ese número va a crecer más. Ese 65% no van a asistir a una iglesia en español. Estoy hablándole de razones por qué tenemos que empezar un servicio en inglés. Precisamente por eso. Porque no van a estar con nosotros. Van a estar en otro lugar como nosotros los vemos ahora. Pastor Shadrach prepara a los jóvenes con un amor tremendo. Y al final le dicen bye bye. Lo siento, Sara, le dan un abrazo. Tenemos más de 100 jóvenes afuera. Solamente por el idioma. Pero no solamente esos, sino el 65% que usted y yo no conocemos. Que quisiéramos que entendieran la sana doctrina del buen samaritano y cómo encaminarse y crecer derechos en la Biblia. Que estuvieran acompañando a sus padres aquí y no lo están, sencillamente por el idioma. ¿Cree que el idioma separa? Sí, el idioma separa.
y trae estos conflictos y estas dificultades. Porque la mayoría de nuestra comunidad no va a venir a un servicio en español. Necesitamos tener un servicio en inglés. ¿Entendemos eso? Estas son las razones que nos vuelven a nosotros. Y justamente hoy es el día de la gran oportunidad que nosotros tenemos. Hoy se abre delante de nosotros esta gran oportunidad de nosotros decir, bueno, hoy vamos a ver quiénes son los fundadores de una iglesia en inglés. Wow, ¿tú te imaginas ser el fundador? Voy a decirle que a los samaritanos cualquiera no les predicaba el evangelio, porque ellos rechazaban a los judíos. Pero cuando vino Felipe, que estuvieron a punto de rechazar a Felipe porque no era samaritano, ¿quiénes salieron a apoyar a Felipe? Todo el grupo de samaritanos. No, un momentico, este es de los nuestros, y le dieron un apoyo tan grande a Felipe que eso contaminó a toda Samaria, de la mejor manera dicho, ¿no? Y el evangelio surtió un efecto poderoso en Samaria. Los samaritanos tenían la obligación de hablar con su nación. Me pregunto yo, ¿de quién es la responsabilidad? Y ahora voy a decir algo que no es un secreto, pero lo voy a decir en público. Si hoy por hoy el Buen Samaritano es una iglesia independiente, no fue por desobediencia, ni fue por ser un hombre rebelde a la palabra de Dios. Y estoy hablando de mi persona. Pero yo tenía una obligación delante de Dios con los hispanos. Y la iglesia del Nazareno donde yo pertenecía empezó a cortar hasta la literatura en español. Cerró los seminarios. Todo lo que había en español lo cerró. Y dije, bueno, ¿qué estás haciendo con nosotros? Y nosotros tenemos 1,800 personas. Nos están acorralando. Dijimos, por favor, déjanos ser nosotros. Era plan de Dios, porque hoy por hoy hay 90 iglesias del Buen Samaritano alrededor del mundo dando la palabra de Dios a través del Buen Samaritano. Por eso, estas cosas me motivan a decir, Dios no me va a pedir cuenta a mí por la iglesia en inglés, pero se la va a pedir a ustedes que hablan inglés. ¿Estamos claros? Cuando yo llegue delante de Dios, yo sé que hice lo mejor que pude de llevar el evangelio en mi lengua. Y por esa razón yo no me fui a Texas, donde me ofrecían casa, autos, escuelas para mis hijos, un buen salario. Yo tenía todo abierto. Cuando llegué a esta nación, el doctor Honorato Reza me dijo, ven para acá, te necesitamos en Texas, que hay una iglesia, no te metas a hacer iglesia, no hagas nada, ven conmigo, vámonos. Yo le dije, ¿y quién hace lo que yo tengo que hacer en Miami? Por esa razón yo me quedé en Miami. No porque amara tanto a los cubanos, no. Me quedé aquí porque era necesario estar aquí. Y Dios lo obró para bien. Ahora, el mensaje que hay que dar en inglés le corresponde a los que tienen esa lengua tan buena que es en el mundo entero, tiene un gran valor y la celebro. Así es que nosotros hoy tenemos esa gran responsabilidad. A mí me gustaría, no sé a usted, pero a mí me gustaría ver la tercera generación mía aquí en la iglesia, ¿verdad? Los nietos, los bisnietos, los tataranietos, verlo aquí en el Buen Samaritano. ¿No le gustaría a usted ver sus hijos aquí? ¿Usted cree que lo va a ver si no hay un Buen Samaritano en inglés? No lo va a ver. Van a estar en otro lugar y no voy a mencionar lugares porque ustedes los conocen. ¿Le gustaría ver ese 65% acudiendo a la iglesia? ¿Y qué tal si la iglesia en inglés se convierte en un gigante? Dele gloria a Dios. ¿Y nosotros los hispanos qué vamos a hacer?
Decirle, Señor, gracias porque nos permitiste hacer casa para nosotros y para ellos también. Nos permitiste a nosotros trabajar y luchar para nosotros y para ellos también. Yo acostumbro, cuando voy a los lugares para fundar una iglesia, Dios me ha dado ese privilegio y esa oportunidad, y también me ha dado la visión y la intuición de conocer algunas cosas. No todo sale como uno quiere, pero yo voy camino el lugar, porque la Biblia dice, donde pisare la planta de tus pies, allá hay una bendición. Y esta madrugada yo vine aquí y yo caminé todo este altar, pulgada a pulgada. ¿Y sabe por qué lo caminé? Porque en ese altar se van a parar hoy los fundadores de la iglesia en inglés. Yo dije, yo me voy a parar aquí, yo voy a caminar aquí, donde ellos van a caminar, porque hoy se hace algo especial en este lugar. Hoy los fundadores de la iglesia, los que tienen ese mayor dominio del inglés, no estoy hablando que usted diga good morning, como dije yo también. No, que usted sepa hablar en inglés. I want a cheese. No, usted tiene que decirlo de otra manera. I'm pretty. No, nada de pretty. Que hable el inglés. Usted tiene esa oportunidad. No por simpatía, sino por un deber y por una obligación delante de Dios. Decirle, wow. Y nosotros los que hablamos en español vamos a sentir adentro del corazón una satisfacción tan grande. Porque lo que viene detrás es una gran bendición que usted y yo la vamos a ver con nuestros ojos. La vamos a palpar y vamos a poderla experimentar. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos hoy de decir presente. De decir, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero formar. Y nosotros vamos a ver cosas muy extraordinarias pasar en este lugar. Es probable que hasta usted hoy se quiera convertir al evangelio y su lengua mayor sea el inglés. Yo voy a hacer dos cosas grandes hoy. Primero me voy a entregar a Dios y también voy a ser parte de esta iglesia en inglés. Yo voy a ser parte de esto. Yo voy a ser de los cuantos, no sé, de los fundadores de la iglesia en inglés. Yo estoy trabajando a brazo partido con la iglesia hispana, porque todo este grupo que se mueve a la iglesia en inglés va a ser repuesto rápidamente en la iglesia en español. Eso créalo de todo corazón, porque Dios no hace cosas equivocadas, Dios hace cosas firmes, Dios hace cosas fuertes. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy las gracias, porque un día a nosotros tú nos permitiste empezar algo. Te doy gracias por lo que han empezado un negocio, una empresa, por lo que han empezado una familia, por lo que se sienten parte de ser fundadores de algo. Te doy gracias por el buen samaritano. Te doy gracias por los miembros del buen samaritano. Te doy gracias por los que hablamos español, porque nos diste una lengua muy buena. Gracias por esa oportunidad que nos ha dado. Hoy te pido una bendición grande para la nación americana. Y me uno a todos mis hermanos. Y todos nosotros nos unimos de todo corazón para pedirte, Dios, que en este lugar empiecen a llegar todas las personas de el habla que no es de la de nosotros, del habla inglés, empiecen a entrar en este lugar a partir del 15 de mayo y empiecen a ser bendecidos por ti. Empiecen a ser rociados con una bendición de lo alto, con algo grande que empiece a nacer en sus corazones. Yo te doy gracias, Señor, por eso. Y todos nosotros te damos gracias por eso. Y te pedimos que ahora tú traigas esa bendición grande a todos aquellos que formarán parte de este servicio en inglés para ser los fundadores del buen samaritano en inglés. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.